Bueno, vamos a realizar la deducción de la expresión de aceleración de Coriolis y de arrastre. Para ello vamos a partir de la ecuación de velocidad absoluta, que la velocidad absoluta, que es la medida con respecto a un sistema en reposo, es igual a la velocidad relativa, que la vamos a llamar A, con respecto al sistema en movimiento, respecto a un eje fijo, más la velocidad respecto de B respecto a A. Ok, esto sería igual, o la velocidad de B respecto a A la podemos escribir como la velocidad angular por el vector posición de B respecto a A. Ok. Ahora, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la derivada de la velocidad va a ser igual a la aceleración absoluta, va a ser igual a la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo más, este es un producto, entonces sería el primero derivado con respecto al tiempo por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ok, entonces aquí tenemos que la aceleración absoluta va a ser igual a la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo más la derivada de la velocidad angular es la aceleración angular por el vector posición de B respecto a más la velocidad angular por la derivada del vector posición de B respecto a con respecto al tiempo no es más que la velocidad relativa más la velocidad angular por el vector posición de B respecto a. Entonces sustituimos esto acá. Sería la velocidad relativa más la velocidad angular por el vector posición de B respecto a. Ok. Entonces, acomodando lo que tenemos, nos está quedando aquí. Esto lo separamos, sería por la velocidad relativa más la velocidad angular por este producto cruz de la velocidad angular por el vector posición de B respecto a. Ok. Ahora, vamos a realizar la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo aparte, para no extendernos mucho. Entonces tengo que la derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo no es más que la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la posición relativa con respecto al tiempo con sus vectores unitarios referido al sistema que está girando. Esto sería de xa con respecto al tiempo por el vector unitario y más de ya con respecto al tiempo por el vector unitario j más de za con respecto al tiempo por el vector unitario k. Ok, realizando esta derivada nos vendría quedando, vamos a volver a escribir aquí, entonces como estos son productos sería la derivada del primero, que sería la segunda derivada de esto, de xa con respecto al tiempo por y más el primero sin derivar por el segundo derivado con respecto al tiempo más
la segunda derivada ya con respecto al tiempo por el vector unitario j más la derivada ya con respecto al tiempo por la derivada del vector unitario j con respecto al tiempo más la derivada segunda de za con respecto al tiempo por el vector unitario k más la derivada z con respecto al tiempo por la derivada del vector unitario k con respecto al tiempo. Ok. Esto. Reacomodando, esto nos quedaría. Esta que es la segunda derivada con respecto a la posición, porque esta sería la posición, la primera derivada sería la velocidad, la segunda derivada correspondería a la aceleración. Como tenemos, lo podemos escribir, que tenemos aquí esto. Entonces, esto lo podemos escribir como la aceleración relativa. Aceleración relativa. Ahora, más, nos está quedando esto. dxa con respecto al tiempo por la derivada del vector unitario y con respecto al tiempo nos está indicando, o sea, esto hace referencia a la velocidad de un punto que se encuentra en el eje Y, en este caso sería un punto en el eje J, con velocidad angular constante por radio Y. Entonces esto lo podemos expresar como la velocidad angular por el radio, que sería I. Entonces podríamos escribirlo de esta manera, por más, aquí tendríamos dya con respecto al tiempo por la velocidad angular por el vector unitario j. O sea, esto porque la velocidad lineal del punto sería igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos también dza con respecto al tiempo por la velocidad angular, que dijimos que es constante en el punto, por el vector unitario k. Ok. Si esto lo acomodamos, nos estaría quedando, aquí podemos sacar factor común W o la velocidad angular, que nos está multiplicando todos los términos. Entonces sería producto cruz por la derivada de xa con respecto al tiempo por el vector unitario y más la derivada de ya con respecto al tiempo por el vector unitario j más la derivada de z con respecto al tiempo por el vector unitario k. Ok, esto que tenemos acá no es más que la velocidad, que es esto, porque la derivada del vector posición sería la velocidad en A. Entonces, esto nos queda la aceleración relativa más la velocidad angular por la velocidad relativa a. Ok, ahora sustituimos esta ecuación, vamos a ponerlo en esta, que era donde habíamos quedado para poder resolver la derivada. Entonces nos estaría quedando que la aceleración absoluta va a ser igual a la aceleración relativa
más, vamos a sustituir este primero, más la velocidad angular por la velocidad relativa, más, aquí nos está quedando, la aceleración angular por el vector posición de B respecto a, por el vector posición de B respecto a, más la velocidad angular por la velocidad relativa, más la velocidad, más la velocidad angular por, otra vez la velocidad angular por el vector posición de B respecto a. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, para reacomodar, esto sería igual a la aceleración absoluta, va a ser igual a la aceleración relativa más. Vamos a colocar este primero, que sería la aceleración angular por el vector posición B respecto a más. Este y este son iguales, entonces sumamos, sería más 2 veces la velocidad angular por la velocidad relativa a más la velocidad angular, ya esto se me está moviendo, por la velocidad angular por el radio, por el vector posición de B respecto a. Ok. Entonces, de aquí y aquí y así encontraríamos nuestras aceleraciones. Esta sería nuestra aceleración relativa con respecto al sistema que gira. Esta es la aceleración complementaria, o de Coriolis, y este sería el término de arrastre. Y este de aquí no es más que la aceleración tangencial. O sea, déjenme ver si les puedo colocar el nombre acá. Entonces decimos que esta es la relativa, sería la tangencial, que se me está moviendo aquí la hoja. La tangencial sería la de Coriolis. Y este término de aquí sería el de arrastre. Ok. En algunos, para aclarar, en algunos este término de acá también puede aparecer escrito como el vector posición con un puntito arriba, que no es más que la primera derivada del vector posición, que es lo mismo que la velocidad relativa. Y así culminamos. Gracias.